FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar con Martín Leiras, que es el secretario de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, porque, bueno, por supuesto empieza a preocupar el precio de los alimentos, y justamente el pan es otra de las cuestiones que hace obviamente al común de la mesa de los argentinos, y se está pronosticando un aumento alrededor del 10% en los próximos días bueno, en la próxima semana. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mauro Jardón te saluda, estoy junto a María Gastón, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauro, María, ahí? ¿Cómo andan? Bien, aquí estamos. Bueno, analizando un poquito todo lo que sucede, ¿no? A ver, para decir bien, en este contexto es un poco para desligarnos de lo que sucede, por supuesto, porque no se puede estar todo el tiempo pensando en cuestiones que tienen que ver con la economía y lo que a uno le sucede, pero sí con respecto al precio de los alimentos es algo obviamente que preocupa a todos, y queríamos consultarte acerca de esto. ¿Qué posibilidad hay que aumente el pan en los próximos días considerablemente, con cerca de un 10%? Y bueno, eso hay que evaluar cada uno sus costos, ¿no? Pero bueno, ahora que aparte de lo que es el aumento de las materias primas y demás, ahora está que sacan el subsidio del gas y la electricidad, y eso también hace que los costos se eleven, ¿no? Y bueno, se están cerrando paritarias, se están viendo una recomposición a lo que se le había dado para el año, pero como vemos que es previsible que la inflación sea mayor a lo que se otorgó, bueno, se está revisando ese tema también. Entonces, bueno, todo hace una sumatoria de que, bueno, cada uno al evaluar sus costos es muy factible que aumente algo el pan, sí. Uh-huh. Tiene que ver, o se explica con más allá de esto que marcás de las paritarias y demás, tiene que ver con el aumento del dólar, porque lo que ha aumentado en realidad es el dólar blue, el dólar paralelo, y bueno, a veces las transacciones y este tipo de cuestiones que tienen que ver con el dólar oficial, ¿no? Que es el que no, o por lo menos no ha aumentado considerablemente. ¿Tiene que ver con el dólar blue? No, y sabemos que nuestra economía se rige por el dólar y el dólar blue, eso no es ninguna novedad, por más que muchos quieran disfrazarlo de otra manera, lamentablemente es así. Entonces, bueno, cada uno especula y ve su manera y su negocio y actúa en base a ello. Nosotros desde nuestro comercio no podemos, de nuestra empresa, nuestra industria, no podemos actuar de la misma manera, porque nosotros nos debemos al cliente, a la mesa de los argentinos todos los días, y el pan tiene que estar, y no podemos estar jugando con esas cosas y estar cambiando constantemente el precio del pan. No está en el ADN de los panaderos el aumento. Vos fijate que los panaderos no es como alguna empresa de gaseosa o láctea que te actualiza constantemente el producto de una semana a la otra, te aumenta un 2, un 3, un 5, y cuando te querés acordar mensualmente el incremento es de un 20, 30%, y la gente no se da cuenta, y es una gota que se va yendo y lo va pagando. Entonces después del pan pasan 4, 5 meses, 6 meses que no aumenta, y bueno, y cuando sucede resulta que se ha quedado un poquito atrás en los números, y bueno, aparece un aumento como el que se está hablando ahora de un 10, de un 12, entonces hace que suene mal, pero en realidad es lo que está pasando. ¿Hoy cuánto está en promedio generalmente el kilo de pan? ¿A cuánto se encuentra? Y según la zona, hoy tenés un promedio, 320 pesos está en la mayoría de los lugares, 320 pesos. A raíz nosotros hicimos un costo días atrás, 2 días atrás más o menos, actualizando un poco lo que se viene, y nos estaría dando para 3.42, 3.43 más o menos. Sí, pero bueno, hay algunos que están hablando de un kilo de pan a 400 mangos. Sí. No sé si se puede llegar a ese precio. ¿Hoy cuánto ha aumentado la bolsa de trigo? ¿Cuánto aumentó? La harina está más o menos
el 2.400 pesos, la que no está en el fideicomiso. El fideicomiso, los molinos que entraron, podés conseguir un poco la harina más barata, pero bueno, no logran abastecer a todos, entonces es un problema. ¿Se está quedando corto el fideicomiso? Es que si no se incorporan más molinos, no dan abasto al consumo que tenemos los panaderos. Nosotros los panaderos somos los mayores consumidores de harina. Ni las fábricas de galletitas, ni las de pasta, ni pizzerías, ni nada. El mayor consumo de harina lo tienen las panaderías. Es casi un 70% de lo que es la producción de harina. Entonces, bueno, pero según eso, según la harina, hoy la harina sin subvención está más o menos la de 25 kilos, 2.400 pesos. Y después tenés que otras variantes, vos decías, puede llegar a los 400 pesos el kilo de pan, y sí, porque vos me decís en zona norte, donde tienen un alquiler que es mucho mayor que por ahí, yo estoy en la zona sur, acá en Lanús, tienen los alquileres y demás, y sus costos se elevan. En algún lugar sí puede llegar a los 400 pesos, pero no es la mayoría, convengamos que no es la mayoría. Sí, de todas maneras, 300 y pico, 340, bueno, justo alcanza el valor del dólar blue. Digamos, un dólar blue, un kilo de pan. Pero acá, por supuesto que es una preocupación. A ver, hay muchas familias que dependen también del pan en algunos sectores, ni que hablar aquí del conurbano, que el precio del pan les afecta directamente como ningún otro alimento. Muchísimo. Y lamentablemente afecta al que menos tiene, porque los que mayores consumidores de pan, la gran mayoría son los que menos tienen, porque fíjate vos que un kilo de pan a 320 pesos es caro, pero en relativo a los demás alimentos sigue siendo barato. Toda la producción que tiene un kilo de pan, desde que de cosechás, sembrás el grano, de todo, hasta lo molés y después llega la harina y lo elaborás en tu panadería, todo. ¿Cuánto trabajo tiene eso? Y está a 320 pesos el kilo. ¿Cuánto está un kilo de carne? Sí. Sigue siendo barato el pan. Es caro, pero a relación con todo lo demás sigue siendo barato. ¿Qué tal, Martín? María te saluda. ¿Hay un precio María? oficial del pan y que las panaderías deben venderlo obligatoriamente a ese precio? Yo entiendo que no, vos recién nos comentabas que hay lugares donde pagan quizás más caro el alquiler y demás y lo tienen a otro precio, porque hace algunas semanas nos llegaba un mensaje de una oyente de González Catán que nos decía que un comerciante vecino tiene una panadería y que estaba vendiendo el pan a 250 pesos. Decía que si lo vendía más caro, no lo vendía, ¿no? Por las condiciones ahí en el barrio de la gente que le iba a comprar, ¿no? Y que aparentemente había recibido algunos mensajes, alguna invitación un tanto intensa como para vender el pan a 300 pesos. ¿Ustedes les llegan comentarios de este tipo, denuncias de aprietes y demás? Mira, María, este gremio siempre fue un poco denso, si se quiere en algún sentido, pero algún caso en particular se puede dar. Nosotros repudiamos de la federación todo acto que sea de esa magnitud, repudiamos totalmente eso. Lo que sí también no podemos dejar de mencionar las circunstancias, porque acá hay otros factores también, que como la clandestinidad. Entonces, por ahí, esa persona que está comercializando el pan a menos de 250 pesos y demás, no esté totalmente bien habilitado como corresponde y tenga las cosas y haga los aportes y contribuciones como se deben. Entonces, su costo es menor, expende a menor valor y perjudica a quien dé trabajo genuino, en blanco, con RT, jubilación y todo lo demás, que eso sabe ser muy saladito el tema del 931, como quien dice.
una panadería que paga de común, de barrio, con 4 o 5 personas trabajando en la panadería, paga más de 300.000 pesos de 931. Y una panadería totalmente clandestina ya no lo paga eso, amén de hacer todas sus compras de materias primas en negro. Entonces manejan otros valores, no pagan IVA. Entonces los costos se les reducen y pueden expender por debajo del precio. Entonces yo entiendo a uno y a otro, pero creo que las cosas deben ser como corresponden. No actuar de esa manera, sino hacer la denuncia como corresponde y donde corresponde, ¿no? Me parece. Ha quedado clarísimo. Bueno, es algo que sucede comúnmente y en momentos de dificultades económicas o de crisis se ven muchos más, ¿no? Esta pelea entre trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, entre Tal quienes cual, María. quizás no tienen otra opción, como pasa con los comercios en las zonas céntricas acá, que luego viene un puestito y aparece un mantero, un puestito en la puerta, que Tal esa cual. persona es la única forma que tiene de rebuscarse la vida y quizás De alguien subsistir. que va a comprar, en el comercio no puede comprar y ahí sí, entonces sí, se generan todas estas circunstancias y estas discusiones entre gente que hace lo que puede, ¿no? Lamentablemente. Claro, María, es ponerse en el lugar de las dos personas. Sí, En el que está vendiendo en un carrito que se te pone en la puerta, ponerle de mi panadería en la esquina, vender churros y bolitas. sí. El famoso Y- chipá. Claro, El chipá, puestito de tortillas, chipá, claro. todo lo que comúnmente puedan vender en un puestito en la calle. Y vos tenés un comercio que tenés que cumplir con todas las obligaciones. Te molesta, ¿no? Sí, Te es molesta. entendible, sí. Como así también hay lugares como tipo kiosco, almacenes y demás que no deberían de vender porque el pan se debe comercializar solo en el lugar de elaboración y en sucursales debidamente habilitadas, porque no todo el mundo está habilitado para vender pan. Y muchas veces se venden. La culpa del panadero, sí, me vas a decir, ¿quién le lleva? Un panadero, sí. Ante la desesperación el panadero lleva Sí, el reparto, tira en la calle, en cualquier lado, en los supermercados denominados chinos, y a un valor irrisorio que lo termina vendiendo más barato el chino que vos en la panadería. ¿Y vos cómo entendés? El mismo panadero le lleva y el almacén vende más barata que la panadería, es una cosa de loco. Pero eso hace toda la desesperación, la competencia desleal que se genera. Nosotros tenemos una clandestinidad muy grande, muy grande, que estamos hablando de un 60% en nuestro gremio, mínimamente, ¿eh? Es muy grande. Entonces, el que está debidamente registrado marcha siempre de atrás, entonces no puede ajustar los precios. Si pone su costo real, no vende. ¿Por qué? Porque está muy por encima de los demás. Y si ajusta sus precios, pierde plata. Entonces, está muy comprometido ese tema. Lo Y último, después, ¿qué le puedes decir a la otra persona? Que no venda y si no tiene ni para comer. Y que no venga un churro, una bolita y está haciendo un kilito de harina en la casa para subsistir. Claro. Es muy complicado, es complejo el asunto. lo último, Martín, agradeciéndote. Hoy se habló mucho y en estos últimos días de las especulaciones, ¿no? De la retención de algunos granos, de la soja. Sí. En general, ¿ustedes tuvieron, el sector panadero, la negativa de venta de algunos insumos por parte de los proveedores en general? Mira, yo he escuchado alguna vez que algún faltante hay, por ejemplo, de aceite que sabe que va a subir y se especula por los aumentos, pero yo en línea general a mí la materia prima nunca me faltó, y mucho menos la harina. No, la verdad que nunca me faltó. Que nos ajusten los precios, obviamente, pero a mí, en mi caso en particular, nunca me faltó. Se ha escuchado algunos pequeños faltantes, sí, pero lo que es lo que nosotros necesitamos de manera, digamos, fundamental, como son las grasas, las margarinas, los dulces, la harina, el aceite, no, yo no lo he sufrido, eso no puedo decir que me haya faltado, no. Muy bien, Martín, muchas gracias por este ratito con No, nosotros. por favor. Seguiremos de cerca el tema, por supuesto, porque preocupa, claro. Sí, tal cual, preocupa a todos. Nosotros sabemos que
que tenemos que estar atentos a los costos, porque no podemos expender por debajo de ellos, porque las panaderías realmente lo están necesitando ajustar sus precios, pero bueno, también seamos conscientes que el pan es un producto básico y entonces pues tenemos que dar una mano para que llegue a los vecinos y a un precio razonable que lo puedan consumir y bueno, buscar el equilibrio, como quien dice. Un abrazo, Martín, gracias. Muchas gracias a ustedes. Martín Leiras, con nosotros, secretario de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, advirtiendo, bueno, hay algunas crónicas que relatan el que podría estar el precio del pan a 400 pesos. Él hablaba de como mucho a 340, en algunas zonas tal vez que como va variando también los precios de todos los productos, dependiendo la zona, hablando aquí en el área metropolitana, pero bueno, sí podría llegar a 400 pesos en algunas zonas en donde los productos se comercializan a mayor precio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.